Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Salazar y para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Hace unos días pensaba en esa frase que dice ponerse en los zapatos del otro. Interesante, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? Esa frase nos dirige al valor de la empatía. Dice el diccionario que empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. Me gustaría compartir con ustedes el video del por qué me llevó a pensar en ese momento en ponerme en los zapatos de otro. Do you want to go? Are they at home? What's wrong? Yeah. Okay? You okay? Are you sure? Do you want any food? No thanks. Do you want any money? No thanks. Hey, you alright, mate? You okay? Mate, can you hear me?
was looking for my place, and then I don't know where is. I can. Yeah, where I'll I help don't- you with your place. You come No, with me. no, no, I'm here. ¿Verdad? Ante esas circunstancias, yo me pregunto, ¿marcaríamos nosotros la diferencia? ¿O seríamos uno más del montón que sacamos el celular, que nos corremos, etcétera? ¿O de verdad hacemos la diferencia? Hacemos valer la dignidad del otro. En la Biblia hay una historia, bueno, de muchas, ¿verdad? Donde Jesús nos presenta una historia parecida. En Lucas, podemos ver en Lucas 10:37 la parábola del buen samaritano. Muchas veces la escuchamos, tal vez desde niños la hemos escuchado mencionar. Y cuenta la historia que viene un hombre bajando desde Jerusalén a Jericó y que de camino se topa unos ladrones. Estos arrebatan contra él, le quitan todo lo que tiene, lo golpean y lo dejan medio muerto en el camino. Al rato pasa un sacerdote, sin embargo el sacerdote al ver el cuadro sigue su camino como que si nada ha pasado. Tiempo después pasa un levita y al ver el cuadro de este hombre tirado, lo que hace es que cruza su camino. Y al rato pasa un samaritano. Al ver el cuadro, este se acerca porque es movido a misericordia, vendando así sus heridas con vino y aceite. Dice que el samaritano montó al individuo en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y pagó por él el cuidado de esa noche y de lo que él le dijo al mesonero: lo que vayas a gastar de aquí en adelante en su recuperación, yo te lo pago al regreso. Y ahí Jesús menciona: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dice una frase importante, popular, dice: no es rico aquel que le sobra el dinero. Rico es quien, a pesar de no tener dinero, comparte lo poco que tiene. Esa frase me encanta y es algo que podemos aplicar en la realidad hoy en día. En la parábola del buen samaritano se presentan 4 personajes importantes. El individuo que cayó en manos del ladrón, que podemos ser cualquiera, usted o yo. El sacerdote, que es el líder religioso de la época y muy respetado y enseñorado señor, ¿verdad? Luego está el levita. El levita es un servidor que es muy importante en las actividades religiosas, pero su labor es siempre estar ahí cumpliendo con ciertos labores y requisitos, sin embargo es servir básicamente. Y el samaritano. En aquel tiempo culturalmente los samaritanos eran marginados y antes de cruzarse con un samaritano los judíos evitaban todos los medios para no tener que ver un samaritano en su camino, porque casi que siempre era sinónimo de problemas. Entonces, ante el plano, digamos, del experimento social, ¿quién serías? ¿Serías el sacerdote que sigue su camino como si nada? ¿Serías el levita, el que ve, cruza la calle o saca una foto y sigue como si nada? En el experimento social vemos que quienes socorrieron las personas básicamente eran inmigrantes, personas de color o adultos mayores. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos han estado en una posición vulnerable, donde han necesitado ayuda y no ha sido facilitada. Por eso ellos saben qué es andar en los zapatos de las personas que vivieron ese experimento. Dice la regla de oro en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
porque esto es la ley y sus profetas. También en Mateo 22, del 37 al 40, Jesús resume. Dijo Jesús: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Igual, en eso se resumen los profetas y la ley. Jesús, ante todo, fue misericordioso. Y la Biblia presenta a Jesús como que Él sabe qué es el sufrimiento. O sea, que cuando usted está viviendo por algo difícil, Jesús ya lo ha vivido, ya lo ha pasado por ahí. Y tal vez Él no tuvo la necesidad de pasar específicamente ese momento. Sin embargo, en el carácter, en el corazón de Jesús estaba la misericordia. Y no la misericordia de solo ver a los demás y ¡ay, pobrecito! No, la misericordia lo llevaba más allá a actuar y a hacer lo que le hubiese gustado a Él, que hicieran con Él, Él lo hacía con los demás. Entonces esto me lleva a una pregunta: ¿cuándo puedo yo aplicar la empatía ante los demás? Cuando veo la adversidad del otro, cuando veo que mi hermano, mi amigo, mi vecino está pasando por un mal momento de divorcio o separación, cuando este mismo enfrenta a un diagnóstico no muy agradable o una enfermedad, cuando se queda desempleado la persona o la familia, cuando es probado con inundaciones, ¿verdad?, o pestes, ante la pérdida familiar y el dolor ajeno, ante el abandono del hogar o la soledad que vive alguien, ante el encierro de los adultos mayores, los niños o personas vulnerables. Esos son oportunidades que nos llevan a nosotros poder aplicar la empatía. La empatía tiene características específicas que me ayudan a hacerla de manera asertiva. Entre ellas está el escuchar activo, que no es solo oír por oír, sino escuchar y entender. La comprensión del otro individuo, la solidaridad, el respeto y el poderme identificar con el otro. Entonces, muchas veces, o por lo menos en mi caso, yo he logrado entender que yo aplico la empatía cuando doy lo que por gracia he recibido. O por otro lado, también yo aplico la empatía cuando ante circunstancias similares no tuve yo X apoyo, pero yo no quiero que los demás pasen por donde yo pasé. Entonces, en el corazón de uno está el ayudar y servir a los demás. ¿Cómo formamos la empatía en nosotros cuando no la tenemos? Bueno, eso es un proceso especial de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí X o Y cosa, verdad? Y nos quejamos de las crisis. Las crisis siempre son oportunidades de crecimiento. En las crisis tenemos que ser objetivos a pesar de que estamos en el camino así, ¿verdad? Tenemos que ser objetivos y sacar esas gemas importantes. Yo siempre que estoy en una crisis, aunque cuesta mucho, ¿verdad?, intento de entender cuál es el aprendizaje que Dios quiere darme en eso. Y a veces, a largo rato, entiendo que el aprendizaje era formar carácter, formar en mí amor, formar en mí tolerancia para con los demás, formar en mí perdón, que no me exalte tan rápido, no ser efervescente ante una respuesta, ¿verdad? Sino siempre estar ahí pausado en una coinonía con el Espíritu Santo que siempre nos acompaña. Y entre estos valores también Dios desarrolla en nosotros la empatía. Entonces, en la actualidad y hoy en día, ¿cómo puedo yo aplicar la empatía
¿Por cuáles medios? Pues brindando ayuda a los demás, ofreciendo un pequeño diario y ¿por qué no un diario grande a una familia de escasos recursos? O que se quedaron desempleados, y si yo tengo recursos, entonces poder bendecir a otros. O llevarles comida a los enfermos o a los indigentes. Hay varios movimientos sociales que trabajan el bendecir a los indigentes, ya sea con ropa, con calzado, con servicios como cortar su cabello o alimentarlos, cocinarles a ellos. También, y algo muy de la época, dando un regalito en Navidad a un niño necesitado. Hoy en día tenemos muchas familias que lamentablemente han quedado desempleadas y por ende hay muchos niños esperando en Navidad un regalito. Entonces, seamos ese canal de bendición, y si tienes el recurso, poder bendecir a estas familias, compartiendo tiempo de calidad con quien lo necesita. Visitar al abuelito, a la tía, visitar a un anciano que sabemos que ha estado solito mucho tiempo, no está de más. Obvio, bajo el régimen de cuidarnos, llevar nuestro cubreboca, lavadito de manos, etcétera, ¿verdad? O compartir una oración que sostenga a un amigo. En Mateo 25, del 35 al 40, dice Jesús: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hoy en día socialmente vemos que la empatía es un valor que se ha perdido mucho en la sociedad. Está muy de moda vivir el individualismo, el yo puedo solo. Entonces la contraposición de la empatía viene siendo la insensibilidad, el individualismo, ser antisocial o apático, indiferencia, desconexión con los demás, que eso se da mucho actualmente por estar encerrados en los celulares o computadoras o PlayStation o lo que sea, ¿verdad? La intolerancia, somos efervescentes, hay que ver las calles de Costa Rica hoy en día, esas presas, esa intolerancia que pitan, que gritan, que se insultan, es increíble. La frialdad, el desinterés, el egoísmo, la soberbia de yo no necesito tu ayuda, por lo tanto yo vivo por mí y no ayudo a los demás. O por el contrario, alzar juicio. ¿Cuándo? Cuando yo veo al que está ahí caído: es un borracho, él se lo buscó, nadie lo manda a ser drogadicto. O alzamos juicio y ni siquiera sabemos, no sabemos si está ahí retorcido por un dolor, o porque se siente mal, o porque ocupa ayuda. No seamos insensibles. En Santiago 4:17 dice: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Amigos, cultivemos nuestro corazón en las manos de Dios. Formemos en nosotros la empatía y seamos de bendición, porque el día de mañana podemos ser nosotros. Bendiciones.